ejercicios y esta práctica de comunicación donde buscamos analizar la coyuntura y en este caso precisamente se trata de una invitación, así titula, y leo textualmente a la ciudadanía. Leo nuevamente textualmente, queremos una ciudad inclusiva, emprendedora, de oportunidades, pero sobre todo necesitamos una administración honesta y responsable que vele por los intereses de sus mandantes. Invitamos a la gran marcha de apoyo a nuestro alcalde Pedro Palacios para hoy 19 de agosto. La hora de la concentración es 4 de la tarde, al parecer va a haber lluvia, eso era un paréntesis, gratis por cierto. El lugar, Parque de San Blas, Cuenca con Pedro, dice esta invitación. Algo un poco difícil de entender porque no sucede con cierta habitualidad. Dado por ello, vamos a conversar y analizar este tema y la coyuntura que han sido los 100 días de las autoridades locales con la doctora Ana Belén Cordero y también la doctora Caroline Ávila, que entiendo ya está en la línea y nos está escuchando. Voy a dar la cordial bienvenida a nuestras invitadas a este mediodía. Primero a la doctora Ana Belén, que está aquí a mi derecha. Hola Juan Fernando y hola Radio Escuchas, muy buenos días, casi tardes con todos ustedes, gracias por la cordial invitación y hola Caroline por acompañarme aquí en el panel y bueno, aquí presta a conversar con todos ustedes sobre los 100 días de gobernanza de las autoridades. Caroline, ahora es suya la palabra, esperamos que nos pueda escuchar de la manera más clara y continua para poder participar de esta conversación. Fuerte y claro, Juan Fernando, buenas tardes. Ana Belén, un gusto, al menos por teléfono, acompañarte. Y claro, a las órdenes, de un saludo grande desde la Amazonía, en donde hago una pausa a las vacaciones en torno al tema que bien propones, Juan Fernando, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Dos analistas con el suficiente peso y la lucidez para esclarecer a nuestros oyentes por qué estos 100 días han trascendido. Primero que nada, creo que es oportuno hacer un paréntesis. Voy a invitar a que de manera indistinta participen nuestras invitadas para que precisamente nos vayan dando sus puntos de vista. ¿Por qué siempre se habla de los 100 días, 100 días, 100 días? Son 100 días del presidente, 100 días de los alcaldes, 100 días de los prefectos. Un número que, por ejemplo, yo recuerdo Pedro Palacios decía no importarle porque él llegaba a trabajar, recuerdo sus palabras, y le resultaba indistinto si lo lograba en 10, 20, 30, 100 o 300 días. ¿Cuál es la razón de tener que evaluar siempre a las autoridades a esta época de tiempo, a este número de días concretos? Parte de los 100 días, querido Juan Fernando, a partir de la historia más bien estadounidense, que de alguna manera marca la agenda en el estudio de la política y de la comunicación de esa política. En el tiempo de Roosevelt, entendiendo que en la depresión fuerte que en los 20 y 30 sobre todo tuvo Estados Unidos, no tenía mucho margen de trabajo. Entonces, él hizo una administración en que muy pronto, en los 3 primeros meses, incorporó importante agenda legislativa aprobada, importantes decisiones presidenciales aprobadas, que dieron una pauta, diremos, de lo que pudo haber sido, y que en efecto fue la administración de Roosevelt. Entendiendo esto, el resto de administraciones de alguna manera intentaron seguir esa suerte de periodo de gracia que suele ser la primera parte de una administración. En este caso estamos hablando de gobiernos nacionales. ¿Por qué? Porque existe mayor atención de parte del público a lo que su gobernante puede hacer. Normalmente el público no está prestando tanta atención a los gobernantes, salvo en el proceso electoral en donde se activan todas las maquinarias. Y esa atención quedan ciertos residuos en los primeros meses de gestión. Entonces hay que aprovechar comunicacional y políticamente hablando de manera de poder dar buenos señales de cuál va a ser la rúbrica de esa administración. Por esa razón, los medios de comunicación acostumbran a hacer una suerte de primera pausa para evaluar esos primeros días, esas primeras decisiones, a fin de poder entender si la administración ha dejado algún tipo de sello claro de qué es lo que va a pasar y de cómo se va a administrar el momento de la gestión. Ahora, esto es en términos comunicacionales, pero también en términos políticos son importantes
porque el periodo de gracia no solamente le dan los medios de comunicación, sino también la clase política, la oposición. Entonces, evidentemente no existen pronunciamientos fuertes de la oposición durante los 3 primeros meses, y a raíz de ese primer momento de la administración, la oposición también comienza a pisar fuerte, a hacer presencia, a criticar, a poner objeciones, a poner, digamos, cierta agenda también. Por lo tanto, un mandatario sabe que si es que hay algún momento en que puede generar algo de gestión, alguna huella dejar, impregnar algún tipo de relato, lo puede hacer durante estos primeros 3 meses. Después no digo que no lo pueda hacer, pero sí va a resultar más difícil. Ana Belén, ahora la siguiente pregunta se la hago a usted. Mucho se ha dicho y se viene haciendo incluso a través de redes sociales, medios de comunicaciones tradicionales, de los 100 días de Pedro Palacios como alcalde de Cuenca, pero nadie habla de Yacu Pérez. ¿Acaso la prefectura ha resultado olvidada o en su defecto no hay nada bueno o malo que decir del prefecto actual? Bueno, digamos que geográficamente incluso la figura de la alcaldía en general es un poquito más cercana a donde está la mayoría de los que generan opinión pública, en el caso concreto de la SUAY, en Cuenca en concreto, y donde está la mayoría de la población. Entonces quizás por eso hay un enfoque un poquito mayor o se da una mirada más cercana a lo que es la figura del alcalde. Sin embargo, sí hay temas que analizar en cuanto a la prefectura, a su posición frente a la gestión que da la prefectura, su presencia dentro de la institución, los trámites que han gestionado en torno al agua. Conversaremos quizás, ojalá, un poco más adelante, la consulta que planteó el señor prefecto a nivel provincial, de la Cámara Provincial, respecto al tema de la minería también. Sí hay temas que analizar, de hecho. Por eso digo, quizás comunicacionalmente se da una mirada mucho más cercana a la figura de la alcaldía y se analiza lo que ha hecho o dejado de hacer el actual alcalde. Sin embargo, la figura del prefecto no debe quedar por detrás porque existen temas importantes a ser tratados. Yacu Pérez representa una lucha y esta es una pregunta que dirijo a las dos panelistas que nos acompañan, Carolina a través de la vía telefónica, Ana Belén físicamente. Una lucha a favor del medio ambiente. ¿Esto bloquea de alguna manera quizás algún tipo de crítica posible negativa que pueda haber de la gestión de su prefectura? Es decir, y quiero imaginarme este escenario, ¿será que por Yacu Pérez defender el agua prácticamente no debemos hablar nada malo del prefecto si lo hubiera, ¿no? Yo quiero dejar en esto claro, si lo hubiera, porque estaríamos atacando el fin más loable que es defender la naturaleza. Bueno. No sé si Caroline o Anabel, en cualquiera de las dos. Con gusto, si tú me dices, me das la señal para poder hablar, ya que no les puedo ver, yo solamente me pone en play nada más. Y ya que me hacen la pregunta, me parece que coincido con Ana Belén, existe la necesaria evaluación a todas las administraciones, no solamente a una alcaldía, sino también a la prefectura, pero sí es cierto que la prefectura es menos sexy que la alcaldía al momento de evaluar, precisamente porque se le siente una administración más lejana. Para el ciudadano de a pie, ver cómo está su vereda, ver cómo está su tranvía, le resulta más fácil conectar, evaluar, opinar. ¿Qué es lo que estará haciendo el prefecto en una vía en la que solamente la uso el fin de semana para ir a pegarme los cuyes, ¿no? Esa es una de las circunstancias de la que la prefectura tiene para bien o para mal. Y en el caso particular de Yacu Pérez, lo que ha hecho es, yo creo, seguir el manual en términos comunicacionales. Hice una promesa en campaña, me dedico a cumplir esa promesa en gestión. Yacu Pérez hizo campaña con su marca personal, que es la defensa del agua, y lo que ha hecho en gestión es comunicar profusamente las diferentes actividades que puedan ser buenas o no, políticamente hablando, pero que son las actividades que ha hecho en defensa del agua y siguiendo, insisto, al pie de la letra lo que dice el manual. El problema, si es que se puede uno tratar de evaluar esto no solamente desde lo que se oye, sino también de lo que no se oye, los silencios también comunican, es que, como decía en una entrevista en el Mercurio la semana pasada, no solo de agua ha habido el hombre.
y la prefectura tiene grandes y profundas necesidades que necesitan también ser atacadas, ser consideradas con similar importancia, ¿no? Por ejemplo, el tema de vialidad y agricultura, riego, no son temas en los que se ha abordado con la misma fuerza. También está el problema económico, que no deja de ser difícil, la situación económica de algunas de las empresas, inclusive el desafío con lo que se avecina, que es lo de la Festival de la Orquídea. Entonces, no es que no hay temas, simplemente la prefectura ha decidido concentrarse con fuerza. No digo que no hablen de los otros, pero lo ha hecho con mucha fuerza sobre su agenda ambiental. Y el desafío en este momento para Yacu Pérez es que pueda diversificar esa cartera de preocupaciones. La ventaja del activista, querido Juan Fernando, es que tiene una causa única. Nadie le va a pedir otro tipo de explicaciones porque esa es su consigna, esa es su lucha. En el caso del activista Yacu Pérez, es el agua. El problema es que ya no es solo activista, ahora es gobernante. Necesita diversificar sus preocupaciones y sus atenciones. Esta misma pregunta la traslado a Ana Belén. ¿Cuál es su criterio sobre este tema? Sí, comparto plenamente con lo que señala Caroline y justamente es esa transformación que sufrió el candidato a prefecto Yacu Pérez y el actual prefecto. Él ya no es más un activista, él ya actualmente es una figura, es una autoridad y justamente debe ampliar su agenda no solo de preocupaciones en cuanto a cumplir con su cargo, sino también con la demanda de los ciudadanos, en este caso a nivel provincial. Como decía Caroline, no es solamente un tema del agua, no solamente se aplica este eslogan de no solo del agua vive el hombre, sino también justamente temas agrícolas, temas de presupuesto, el famoso Festival de la Orquídea, que no solamente tiene un impacto importantísimo a nivel ciudad y provincial, cultural, sino también nacional, que atrae turismo y que fue un legado importante de la prefectura anterior. Y eso haciendo una comparación con el análisis hacia la figura de la alcaldía, lastimosamente el alcalde actual heredó unas papas calientes quizás un poco más complicadas que lo que pudo haber heredado el actual prefecto. Como es el tranvía mismo, ¿no? Por supuesto, el tranvía, quizás un poco la vialidad, la inseguridad, que si bien no es competencia 100% de la alcaldía, pero sí tiene un impacto importante. Actualmente también la gobernanza, ya hablaremos quizás un poquito más adelante, o la gobernabilidad, empecemos por ahí, no gobernanza, que está viviendo la actual alcaldía. Todos esos temas yo creo que el señor prefecto no les tocan de frente, sin embargo, él debe ocupar un rol mucho más importante que si bien, como dice Carolina, él está siguiendo el manual, él ya no puede seguir solamente con una figura de defensa del agua. Él tiene que ocuparse de otros temas y con esta figura de defensa del agua en la Cámara Provincial, él no consiguió los votos suficientes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que quizás hay algunas otras alcaldías, otros cantones que sí son pro minería, ya hablemos de Ponce Enríquez, de la misma alcaldía o del mismo Cuenca. El vicealcalde votó en contra, obviamente señalaba que por unos motivos que las preguntas no estaban planteadas técnicamente, sin embargo no consiguió los votos. Entonces es un tema importante que el prefecto tiene como gobernabilidad o gobernanza en torno a su agenda principal o única, digamos así, que es el tema del agua. Voy a mantener el orden de la participación precisamente para que la doctora Caroline me pueda ir siguiendo en el momento que hago las preguntas. Y precisamente la siguiente versa sobre una entrevista que Pedro Palacios hace o da a un medio escrito días atrás para citar y dar elocuencia a lo que estoy diciendo. Se trataba del mercurio. Él calificaba su gestión dentro de los primeros 100 días de 80 sobre 100. Sin embargo, este fin de semana una nueva campaña comunicacional del municipio de Cuenca ha salido a hacer de alguna manera una corrección, un redireccionamiento de lo que fueron esas declaraciones al decir que todo es 100 sobre 100. ¿Cómo entendemos, cómo debemos digerir este tipo de estrategias comunicacionales que de alguna manera hasta desdicen al mismo alcalde, Caroline? Bueno, y el alcalde es bastante generoso, porque en CEDATOS la calificación que le dieron fue de 54 sobre 100. Entonces, y de hecho, Diario El Tiempo ha sacado una suerte de sondeo, no le vamos a llamar encuesta, pero es interesante porque son más de 4,000 participaciones en Facebook,
en donde el 62% no está evaluando favorablemente esa administración. Solo hago hincapié por el número de participantes, porque sondeos del Internet no son muy fiables, pero 4.000 personas participando no deja de ser interesante, insisto. Pero quedándonos con datos, que es una encuesta que sí es un poco más, diremos, centrada, por último tiene cierto prestigio que no se lo van a querer jugar. 54 sobre 100, ¿no? El 54% de los cuencanos, digamos así, aprueban esa gestión. Me parece que hace falta un poquito más entonces de autocrítica, ¿no? Ahora es muy difícil poner números a tan poco tiempo. A mí, más que preguntar sobre cómo se califica usted o si es que aprueba o desaprueba, lo interesante sería, por ejemplo, ver si la gente tiene claro si hay una visión en el liderazgo de Pedro Palacios, si es que existe un camino que al menos se puede visibilizar, un objetivo, un norte, si es que es posible, en el caso de los medios de comunicación o de la clase política, identificar unas metas próximas en la administración de Pedro Palacios. Porque de eso se trata estos 3 meses. Caso contrario, en verdad es muy poco tiempo como para poder evaluar. Pero si en los primeros pasos de la administración dan cuenta de una dirección de, hacia esto va, es que ese es su objetivo, entonces uno queda más claro. No le pasa eso a Yacu Pérez, porque en el caso de la administración de la prefectura, por eso decía, cumple con el manual, porque la gente puede decir, mira, le falta atender estos otros rubros, pero se nota que esta es la administración del agua, ¿no? No sé si es que los cuencanos de a pie es capaz de evaluar así a su alcalde en este momento. Y me parece que el número que al final del día refleja ese dato, que es el que con el que más me quedo, diremos así, da cuenta de esa necesidad de mayor claridad. Hace una vez un director me decía, pero hombre, ganamos con menos del 30% y estamos casi en el doble de la aprobación. De nuevo, se entiende que hay este periodo de gracia en el que se espera que el administrador tenga un tiempo para poder gestionar. Pero después de ese periodo de gracia, la gente comienza ya a castigar. Si no, pregunten a Lenín Moreno. Llegó al 80% y en este momento su aprobación no llega al 30%. Entonces es bastante peligroso cuando no existe una orientación clara de las gestiones. Por eso me parece que es generoso, en todo caso, el alcalde hacer su crítica personal de la evaluación que tiene, y me parece que la pregunta no es tanto cuánto se califica usted, sino más bien es si existe o no una dirección clara, un norte claro, unas metas específicas en la administración de Pedro Palacios. Doctora Ana Belén, también me gustaría escuchar su análisis sobre este tema. Nuevamente, la comunicación parece no estar sintonizada entre el Departamento de Comunicación y el mismo alcalde cuando en una entrevista en un diario local diera una calificación y luego se autocalificara a la administración como un ente global con una nota muchísimo más alta. Bueno, no sé si directamente no están sincronizadas el Departamento de Comunicación y la alcaldía per se, o quizás hay una falta de gestión de la comunicación, que justamente porque es un alcalde que no fue un alcalde elegido por ser político, sino justamente esa fue la demanda ciudadana, ¿no? A Pedro Palacios se lo eligió porque venía de un sector distinto, llamémosle así, una especie de outsider, y justamente esa novatada, probablemente la gestión de comunicación la está pagando en estos primeros 100 días. Pero más allá de la gestión de la comunicación entre la alcaldía y su equipo de comunicación, yo creo que, como decía Carolina, más allá de un número, es justamente ver hacia dónde apunta, ¿no? Por eso la gestión o la calificación hacia la prefectura no es tan fuerte o no es tan dura o no es tan visible, porque justamente tienen una agenda clara y la están continuando con la oferta de campaña, la continúan en comunicación de gobierno, y es mantener el tema de la defensa del agua. A su manera, con sus formas, pueden ser continuar con la agenda de una manera formal y no tanto de fondo. Eso podemos analizar después, pero en cambio la alcaldía no tiene, al menos a mi criterio por ahora, no está en la mente de los cuencanos
una agenda clara o un proyecto a mediano plazo, llamémosle aquí a fin de año, a mediados del próximo año, donde se pueda decir claramente, mira, Pedro Palacios va a trabajar, no sé, por la movilidad, por la seguridad, por los comerciantes, por el tranvía, como sí se puede decir actualmente de Yacu Pérez, que es el tema de la defensa del agua. Entonces yo creo que un poco sí falta más que un número o una calificación que no la da la misma administración, sino que la deben dar los ciudadanos. Yo comunicacionalmente quizás desde la alcaldía lo hubiese planteado de una manera distinta, hubiese preguntado a los ciudadanos de a pie cómo califican la gestión del alcalde antes que el mismo departamento de comunicación lo haga. Siempre es importante manejar la comunicación así. Pero más allá de eso, falta comunicar claramente una agenda en el mediano plazo para que eso pueda ser lo que se esté evaluando de aquí a 8 meses por los medios de comunicación. Ana Belén, usted dijo, y perdón Carolina, ya le doy enseguida el paso, usted mencionó de que Pedro Palacios ganó por esa tesis de no ser político, pero ya es alcalde. ¿Eso no es político o qué es? Yo creo que él no puede olvidarse que si bien ganó por no ser un político o medianamente un outsider, él está ocupando un cargo político. Si bien debe enfocarse mucho en la gestión, finalmente él no deja, así él lo quiso, él no deja de ser un político y afortunadamente o lamentablemente un cargo público demanda acuerdos políticos que permiten que haya gobernabilidad y gobernanza que lamentablemente todavía el Consejo Cantonal no lo tiene. Carolina, es suya la palabra, la escuchamos. ¿Qué quería comentarnos? Absolutamente de acuerdo, nada más quería acotar, por ejemplo, porque mencionaba la Ana Belén, yo te hubiese sugerido que haga la alcaldía. Yo recuerdo una presentación en Facebook, porque si se puede titular esta evaluación, son 100 días gobernando por Facebook, ¿no? En una de las presentaciones de Pedro Palacios en Facebook exhibía una suerte de hoja de Excel con 600 actividades que faltaban por hacer en el tranvía. Ese era como el diagnóstico que él había detectado en sus primeros días de gestión. Una pregunta que yo me hiciera es, ¿cuántas de esas 600 actividades él ha logrado hacer con su equipo durante estos 3 primeros meses? Entonces, en lugar de tener una lista de 100 cosas que además se cae en el peligro, porque es peligroso, de hacerse de obras que no le corresponden, ya hoy en las redes están comenzando a salir denuncias de que han habido actividades listadas en esas 100 realidades, como menciona la campaña comunicacional, que no le pertenecen, que no son de la autoría, que en todo caso serán un seguimiento de las responsabilidades que dejó ejecutadas la administración anterior, lo cual se vuelve un boomerang en términos comunicacionales. Pero, por ejemplo, si me hubiese yo concentrado en una sola, y en este caso, de las 600 actividades pendientes en el tranvía, ¿qué porcentaje de avance tiene la administración de Pedro Palacios? Inclusive, comparado con las otras administraciones, ¿qué tan rápido va? Porque entonces daría una señal clara de cambio, de no estar haciendo negociados políticos corruptos o a la antigua, que es un poco lo que la gente estaba cansada, por eso votó por el outsider, qué sé yo, más bien con esa frescura que trae el emprendedor, el comerciante, ¿no es cierto?, el representante de industriales, qué sé yo, que genere esta nueva brisa, digamos, en la administración y hace que las cosas sean más eficientes, más expeditas y más transparentes también. Pero lamentablemente la comunicación, si bien es cierto, está utilizando las lógicas del Twitter, del Facebook y demás, no necesariamente está en el fondo comunicando una meta, un norte, un objetivo claro, ¿no? Porque no se puede todavía palpar eso. De nuevo, un listado de 100 actividades da cuenta de una gestión profusa, pero no necesariamente de un norte, de una meta, de una visión. Estamos conversando a esta hora del mediodía precisamente sobre estos análisis y la crisis que ha generado los comentarios, los posts, los diferentes análisis sobre los 100 días de las gestiones de la prefectura y de la alcaldía. Hemos hablado del prefecto Yacu Pérez. Ciertamente no resulta prácticamente sexy hablar de una prefectura cuanto de papa caliente es el municipio. La doctora Ana Belén Cordero y la doctora Carolina Ávila nos están prestando su análisis en esta mesa informativa a esta hora. Viene el tema de la posible gobernabilidad y la crisis que está manteniendo el actual alcalde Pedro Palacios, razón por lo cual se deja ver
una invitación a la ciudadanía, la cual leí textualmente para el día de hoy a partir de las 4 de la tarde en San Blas. Esto se lo puede entender fácilmente, sucede comúnmente o se debe al momento que está atravesando Pedro Palacios. Pero antes de poder contar con el análisis de mis dos invitadas, quisiera escuchar las declaraciones que me brindó brevemente a través de la vía telefónica Gerardo Abril y Bolívar Sucuchañal, quienes son dirigentes del taxismo Azuayo. Ellos han dejado en claro una cosa, porque hay un video circulando en redes sociales. El apoyo y en la marcha estarán hoy por el tema de radares, no por a favor o en contra de nadie. Tema radares. Aquí están sus declaraciones. Punto concreto. A nosotros como transportistas nos ha afectado los radares que están colocados en la Ordóñez Lazo, en la Panamericana, a la altura del Hospital del Río, la que está acá en la González Suárez, y que no tienen un margen de tolerancia, y eso no afecta solamente al transporte público, sino a la ciudadanía, a toda la colectividad, en vista de que los sensores están colocados posterior a donde que están indicando el límite de velocidad, y se pasa con 1 kilómetro que ya se pase a marque la pluma, la multa es de $118. Claro. Entonces, ese es el punto concreto que nosotros, como transportistas, es el apoyo a que se regularice bien o que eliminen esos radares. No estamos en contra de la ley de tránsito, quede claro, sino que se maneje de la mejor manera y que no afecte al bolsillo de la comunidad. Ese era Gerardo Abril. Escuchamos a Bolívar Sucuchañay sobre el mismo tema. Y más que el apoyo mismo al alcalde es por el tema de los radares, que eso ha sido para nosotros un dolor de cabeza y nosotros estamos en contra de eso. Sí, porque, claro, y nosotros, o sea, se ha decidido, yo no estoy, el apoyo es a nuestros propios compañeros que han sido sancionados, multados con estos radares tramposos que nos han impuesto a la ciudad. No solamente los compañeros, son 28,000 ciudadanos cuencanos sancionados con este tipo de radares. Claro, estamos al tanto de eso, mi doctor. Quería más que nada darle un poquito de cuerpo, y hace minutos atrás hice lo mismo con don Gerardo, con la necesidad de entender, porque sale en el video, y claro, entendiendo que el marco y la invitación pública que se hace es a darle el respaldo para la gobernabilidad al alcalde, es llamativo el tipo de apoyo que recibe, pero usted me da cuenta, igual Gerardo también me supo explicar que es más un tema puntual sobre el posible abuso que ha habido con el tema de los radares. Sí, eso es exactamente, y paralelo a eso, lo que nosotros apoyamos al alcalde es para que tenga la suficiente valentía para que comience ya a dejar sin efecto esa empresa, alguna cosa, ¿no? Esas eran declaraciones. Tema radares. Ahí va el apoyo, y si vemos hoy a los señores taxistas en la marcha, sería por este tema, radares. Me gustaría escuchar el análisis ya sobre la invitación y esta marcha el día de hoy, que se dará a partir de las 4 de la tarde. ¿Se debe hacer? ¿Se hace comúnmente? Esto deja saber que existe crisis de gobernabilidad. ¿Cuál es su opinión, doctora Caroline? Te escribía por WhatsApp hace una hora atrás. A mí me llama la atención porque cuando uno tiene una crisis de gobernabilidad, en este caso es cuando tiene poderes que están entorpeciendo el trabajo, y en el caso de una alcaldía estaríamos hablando de un consejo cantonal que no le permite gestionar, ¿no? En un caso de crisis de gobernabilidad a nivel nacional, dijéramos que es el poder legislativo que está entorpeciendo o que está impidiendo el trabajo del ejecutivo, ¿no? Cosas así. ¿Qué sucede en el caso de la alcaldía? Yo te preguntaba, ¿será que hubo alguna ley que no se pudo, una ordenanza que no se pudo aprobar debido a que no tiene mayoría en el Consejo Cantonal? ¿Será que le boicotearon la agenda de sesiones, de alguna de las sesiones que tuvieron? ¿Qué sé yo? Yo no he visto que eso haya trascendido, tal vez estoy equivocada, pero en verdad incluso las preocupaciones de los concejales, las que han trascendido en los medios de comunicación, han sido bastante claras, inclusive en el tema de la vicealcaldía, que podría haber sido lo más crítico,
no ha habido ningún inconveniente con Burbano, más bien me parece que Burbano le ha generado problemas al actual alcalde, por ejemplo, con el tema de la contratación de su hijo en etapa, con el tema de la edificación de no sé qué pared en sus oficinas, o inclusive con la participación en el tema del voto por la consulta popular, en fin. Urbano le ha sido más bien una dificultad antes que un aporte. Y el tema de la elección de la próxima vicealcaldesa, si es que procede la aplicación, diremos, del dictamen del juez, todavía está en ciernes, todavía está en proceso de espera de resultados, en fin, hay todo un tema allí que aún no acusan a una crisis de gobernabilidad. Entonces, cuando no veo una crisis real en términos de gobernabilidad, yo lo que veo aquí es un pseudoevento típico de una gestión de comunicación que no corresponde a lo que se supone prometió el no político Pedro Palacios, ¿no? Más bien un manejo de la más, reprochable forma de gestionar políticamente las cosas. Lo que acabamos de escuchar, la campaña, la marcha está siendo convocada con unos fines que es apoyo al alcalde, pero los participantes están con otras razones participando en la marcha. Yo eso solo he visto en las marchas en el tiempo del correísmo. Y yo puedo entender que la gestión de un gobernante populista pueda inclinarse por la necesidad del apoyo de masas, por la necesidad de poner enemigos, porque eso forma parte de la lectura del populismo, ¿no es cierto? Pero no me parece que sería lo correcto que hiciera en este caso Pedro Palacios. Yo no sé, Ana Belén, tú, pero yo no recuerdo una marcha a favor de un alcalde. Yo sí recuerdo marchas en descontento, marchas en preocupación, y Cuenca no se queda callado cuando ese tipo de situaciones se han dado, pero provocar una marcha a favor de alguien que no necesariamente en ese instante demuestra una crisis, porque no encuentro la crisis, insisto, puede ser que estoy equivocada, por favor me corrigen, me llama poderosamente la atención. Veo que se han asegurado la masa, asegurar la participación de los transportistas es fundamental cuando se hace una marcha, ¿no? Y el problema, y me parece que es muy grave, es que les han prometido cosas difíciles de cumplir. El mismo Pedro Palacios ha dicho que él está de acuerdo con que se ejecute las disposiciones de tránsito, que está de acuerdo en que los transportistas, de las personas que nos movemos en carro, debamos tener cuidado de los máximos de velocidad que imprimimos ya en las zonas cercanas a la ciudad, y que está de acuerdo inclusive con la multa, porque no hay de otra, ¿no? O sea, eso es lo que se dispone. Y que si es que hay algunos cambios de ajustes que tengan que hacerse, me imagino que tendrán que hacerse sobre la marcha. Pero yo no sé si es que podría cumplir lo que acabé de escuchar a las dos personas que se les ha ofrecido eso, o que se les está invitando a que participen para poder arreglarles, pongo arreglarles entre comillas, esa situación. Me parece muy grave, porque entonces un transportista enojado, engañado, sí puede luego salir a la calle, ¿no es cierto?, paralizar la ciudad por la oferta no cumplida. Gracias, Caroline. Esta va a ser la última intervención. Nos hemos quedado sin tiempo. La doctora Ana Belén cierra esta conversación, no sin antes engordarla un poquito. Dentro de los diferentes comentarios que se dejan ver a través de las redes sociales, donde se puede decir, se mueve muchísimo este tipo de convocatoria, se habla de que se está confabulando contra el alcalde, medios de comunicación, corruptos, etcétera. ¿Cuál es la opinión de Ana Belén? Y con esto cerramos. Bueno, acotando un poquito a la pregunta anterior y cerrando justamente con este tema que menciona Juan Fernando, hablemos claramente, el señor alcalde no ha podido tener lo que se llama gobernabilidad por las razones que hemos conocido. Y claro, difícilmente ha podido dar paso a una gobernanza entonces, que es cómo yo gobierno. Por eso en estos 100 días de gestión nosotros no podemos ver mucho cómo vas a gobernar, a qué le vas a dar prioridad, cuál es tu agenda, como decía Caroline, el tranvía, unas 100 acciones, no sé, porque justamente no ha tenido una gobernabilidad, que son otras razones por las cuales no la ha tenido. Ahora, la confabulación de los medios de comunicación, yo no he visto una confabulación en general de los medios de comunicación ni contra el alcalde ni contra el prefecto. No creo que ya es un tema en esta época que se pueda hablar de
de estos medios corruptos o de los medios en general, como se llamaba en los últimos 10 años del correísmo, que se van en contra de una figura en concreto local o nacional solamente por 100 días de gestión, ¿no? Ahora, lo que dice Carolini es muy cierto. Cuando se organizan estas marchas, que yo concuerdo, no he visto a nivel local en los últimos años, en el caso concreto que todos sabemos, hay una crisis de gobernabilidad, que es un tema interno, con justamente el Consejo Cantonal y el alcalde. Y eso no da cabida o no lo pone una solución, organizar una marcha en plenas vacaciones, donde se pronostica lluvia, con los señores taxistas. Si hay algún problema con los señores taxistas y el alcalde está dispuesto a solucionar o darle alguna reforma a esta ley o a esta ordenanza, bueno, pueden tratarlo a un tema interno. No creo que una convocatoria a una marcha y más aún dada la coyuntura se solucione así. Más bien van a estar en los medios la masiva o la poca concurrencia que tenga esta convocatoria. Yo más bien creo que la gestión debería enfocarse justamente a conseguir la gobernabilidad para dar paso a una verdadera gobernanza que nos tenga hablando de acciones concretas a finales de este año y no de marchas. Muchísimas gracias nuevamente a la doctora Ana Belén Cordero y la doctora Carolina Ávila, que han participado en esta mesa de análisis, una mesa de análisis enfocado al momento que se está viviendo. Mucho se dice, pero hoy en las calles también habrá un termómetro importante. ¿Cuánto se puede plasmar de ese apoyo en las calles? Más allá de eso, tienen todo el derecho de movilizarse y en eso vamos a ser francos. Estaremos comentándoles el desarrollo de esta y otras noticias. Esta es la hora clave de la W. Inicia publicidad en la W. El artista internacional